Muy buenos días a cada uno de ustedes, qué gusto saludarles. Es un nuevo día, el sol está brillante, al menos por acá, por esta bella tierra de Barranquilla. Buenos días. Buenos días, perdón que tenía el micrófono desactivado. Así que saludos desde esta bella tierra de Barranquilla, donde hoy amaneció el sol brillante y las aves están trinando. Es un día precioso, gracias a Dios. Él hace que salga el sol, como dice la Escritura, sobre los buenos y sobre los malos. Hoy seguimos esta sorprendente bienaventuranza que invoca esa bendición de Macarios, esa felicidad, esa paz sobre aquellos de limpio corazón. Y la promesa es que ellos verán a Dios. Y yo digo sorprendente bienaventuranza porque esta palabra limpio se refiere al proceso de sacar las impurezas en un horno de fundir el metal precioso, en un horno de fundir el oro o la plata o el bronce. Es a esa limpieza a la cual se refiere la bienaventuranza, que nuestro corazón a veces debe soportar ese proceso de purificación, que es un proceso doloroso, es un proceso que a nosotros nos llena de incertidumbre, nos llena de dudas, a veces nos llena de enojo, nos llena de muchas emociones cuando caemos en ese horno de aflicción. Pero la Escritura nos dice precisamente que es para purificarnos. Hoy solamente en el cristianismo popular se conoce un cristianismo que solo le pide a Dios bendición, victorias, triunfos, y siempre relacionados a los triunfos materiales. Que nos bendiga en nuestros proyectos económicos, que nos bendiga en cada aspecto de nuestra salud, que nos dé triunfos en el trabajo, que nos haga escalar más y más en el lugar donde estamos, que nos dé el poder para comprar un carro, una casa, y cualquier cantidad de bendición material. Y que si tenemos una fe verdadera, todas estas cosas son nuestras. De hecho, hasta que nosotros podemos declarar que estas cosas son nuestras, como si nuestra declaración tuviera poder sobre la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que debido a que en otro nivel espiritual a veces se lidia la batalla por nuestro corazón, el Señor permite que nos vengan pruebas, que nos vengan aflicciones, que nos vengan sufrimientos, y nosotros quedamos totalmente sorprendidos. ¿Cómo es posible que esta tragedia haya sobrevenido sobre mí? Si yo estoy siendo fiel, si yo estoy declarando las bendiciones de Dios. Y entonces se presta para que venga la duda. ¿Acaso será que Dios no me escucha? ¿O acaso será que todo esto no es verdad?
Y así el enemigo se aprovecha, el acusador, como dijimos la vez pasada, se aprovecha. Y nosotros vimos en el libro de Job cómo en las esferas celestiales se lidia una batalla por nuestro corazón. Nosotros la desconocemos, nosotros desconocemos lo que está pasando en la esfera celestial por nuestras vidas. Pero a veces el Señor permite que nosotros caigamos en estos hornos de aflicción que nos prueban hasta los tuétanos de los huesos, porque el dolor, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad se siente es allí en los huesos. Seguramente algunos de ustedes han sentido esas experiencias. La amargura, todo el cuerpo sufre y se sienten las coyunturas en el estómago, en el vientre, en la cabeza. Hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad, vamos a llamarla así, afortunadamente casi siempre es pasajera, la enfermedad de la depresión, en donde por alguna razón viene una pesadez mental, una incertidumbre de que hasta la vida vale la pena, unas ganas de llorar que se siente en los ojos, que los ojos sienten que tienen ganas de llorar y nosotros ni sabemos por qué. Eso es una depresión crónica. Y nosotros a veces ni sabemos por qué nos llega esa depresión. Y si nos atrevemos a hablar de nuestra situación pidiendo alguna ayuda espiritual, entonces la gente no sabe consolarnos. Lo primero que sugieren es que no tenemos una fe adecuada. No, es que tienes que tener fe. Y por ahí insinúan que tal vez estamos nosotros sufriendo por nuestros propios pecados y que debemos arrepentirnos de algo que tal vez tenemos. Y estas sugerencias, estas insinuaciones no consuelan para nada. Estas insinuaciones nos meten más en el hueco, porque a veces nosotros comenzamos a pensar que eso puede tener algo de verdad y eso nos deprime más. O tal vez el resultado de alguna enfermedad física, algún sufrimiento físico que no se va y siempre despierta en el amanecer con nosotros. Es nuestro constante compañero ese sufrimiento físico. Y nosotros, como el apóstol Pablo, le pedimos, le rogamos: Señor, levanta este sufrimiento, quítame este sufrimiento. Y el Señor solo dice: bástate mi gracia, porque mi potencia se fortalece en tu debilidad. Así que sí, estas experiencias suceden más frecuentemente de lo que nosotros quisiéramos pensar. Estas experiencias de sufrimiento, de turbación, de angustia en el cristiano. Pero hoy el cristianismo popular las desmerece, o más bien las toma en cuenta como si fuera tal vez una maldición sobre nosotros, que nosotros de alguna manera estamos sufriendo una maldición por nuestros pecados. Así que hemos tomado la oportunidad de ver la experiencia de un hombre que estuvo en ese horno de aflicción, un hombre que está en la Escritura, cuyo nombre es Job.
Y la semana pasada nosotros vimos cómo este hombre cayó en ese profundo horno de la aflicción por el permiso de Dios. Porque en otro nivel había una disputa, había una discusión entre el acusador que le decía: Job, pues tiene interés en servirte. Tú tienes la mano generosa y la has derramado sobre él, y él tiene 7 hijos y 3 hijas, y todos disfrutan de gran felicidad. Él es un hombre eminentemente rico y popular y famoso. Él tiene el dominio sobre todos los mercados, y cómo no es que él te ha de servirte, pero quítale estas cosas, quítale a todos sus bienes materiales y quítale también a sus hijos. Trae la muerte y la desgracia sobre él y verás que él te va a maldecir. Porque él te sirve solamente por interés. Así que el Señor permitió que perdiera todo. Grandes pérdidas, gran dolor para Job, de tal modo que, llegado cierto día, hasta su misma mujer, su misma esposa. Y a veces sucede esto, que los seres más allegados no comprenden el sufrimiento que uno pasa. Y su mujer le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Es lo mejor que puedes hacer en estas circunstancias. Y Job, en su fe, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Sea bendito el nombre de Jehová. Y nosotros nos alimentamos de esa fe porque es la fe de Jesús. Todos los antiguos, todo lo que es el Antiguo Testamento, es un reflejo de el carácter, la misericordia, la persona, la justicia de nuestro Señor Jesús, quien dejó los atrios celestiales y por nosotros se hizo pobre, y pobre hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y allí no solamente se empobreció con nuestros pecados, sino recibió nuestra propia maldición y sufrió la muerte eterna por nosotros. Se sacrificó en esa cruz. Y es con mucha anticipación, pues se piensa que Job, el libro de Job, fue el primer libro de la Biblia que fue escrito por mano de Moisés, antes que él escribiera y tuviera la experiencia con el pueblo de Dios. Se piensa que tal vez él escribió esto mientras él apacentaba los corderos y el ganado en sus años del desierto, en sus 40 años del desierto, y allí fue donde él conoció la experiencia de Job, un hombre en la antigüedad. Y nosotros vimos cómo Job presentaba holocaustos, presentaba la ofrenda de un cordero, una ofrenda de perdón después de las grandes fiestas que hacían sus hijos. Ya esta fe en el cordero existía desde poco después del Edén, donde el Señor Jesús sacrificó a un cordero para vestir con las pieles del cordero a nuestros primeros padres. Y luego Abel presentó la ofrenda del cordero, y siempre a lo largo de la historia se ha visto ese hilo de la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siempre Satanás ha buscado oscurecer
esta fe en el Cordero de Dios. Siempre ha buscado oscurecer la fe en su sacrificio. Hoy en día en los sermones, en las iglesias, en la radio, en la televisión, sí se escucha de mucha fe, pero es la fe en nosotros mismos, la fe en que nosotros sí podemos esto y nosotros sí podemos aquello, y no se escucha de la fe en el Cordero de Dios, esa fe que desde la antigüedad ha corrido como un hilo rojo, prometiendo salvación a aquellos que creen en el Cordero. Y es por esa razón que ese tema retumba aquí en este recinto, retumba en mi propio corazón, porque es lo único en la vida que a mí me da esperanza, me da consuelo, me da seguridad, me da confianza en Dios. No es mi propia fe, sino es la fe en el Cordero de Dios. Y esta es la ofrenda que Job ofrecía por sus hijos, y es la fe que lo mantuvo fiel a lo largo de todo su sufrimiento. Aunque a veces esa misma fe quedó un poco opacada por el mismo dolor. Es que a veces cuando el dolor lo agarra a uno no sabe qué es lo que dice y qué es lo que uno piensa. Cae uno en ese horno de aflicción y el Señor remueve con su pala para quitarnos las impurezas. Y también hemos dicho que aún nuestra purificación no es razón para nuestra salvación. No es porque pasamos por el horno de aflicción que nosotros somos salvos. Eso sencillamente es para hacernos más útiles del Evangelio aquí en esta tierra. Nosotros somos salvos por el horno de aflicción en el que pasó el Señor Jesús en nuestro lugar. Y salió invicto. Salió sin jamás maldecir la obra de Dios en su sufrimiento. Así que nosotros de alguna manera vamos a esa experiencia de Job, y nosotros vimos un poco de la experiencia de Job la vez pasada, cómo él perdió todo, y aún después de haberlo perdido todo, vuelve a reanudarse los sufrimientos de Job. Voy a ver si comparto aquí esta experiencia de Job en las Escrituras, y a ver si puedo compartir con ustedes la experiencia. Tengo varias ventanas abiertas. Aquí está, qué bueno que la vi. Es la experiencia de Job que se encuentra en el capítulo 2 del libro que lleva su nombre. Así que ahora es después que Job lo pierde todo, después de su sufrimiento emocional al perder sus 7 hijos y 3 hijas. Perecieron cuando vino una tormenta y estaban en un edificio y aplastó a su familia mientras estaban allí. Me hace recordar de esa horrible experiencia que sucedió hace pocos días en Miami, donde ese edificio mal construido, con mal mantenimiento, se derrumbó y se llevó a mucha gente. Pareciera que no hay razón por algo así. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ricos, pobres, perecieron allí.
Y esta fue la experiencia de Job en su primer sufrimiento, pero aún no termina su sufrimiento cuando nos dice que en otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás, el acusador. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Pero claro, el Señor comprendía de qué se trataba ese recorrer. Era de buscar gente a quien perturbar y gente a quien molestar, gente a quien destruir, gente a quien acusar. Y el Señor le preguntó: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable. No le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño, ya que sin ningún motivo lo arruinara. Y aún así, él sigue siendo un hombre intachable, un hombre fiel, un hombre recto. Pero Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Esas son las cosas que se escuchan a nuestras espaldas en otro nivel con respecto a nuestras vidas, esas acusaciones. Allí se desarrolla otro conflicto, otro drama desconocido a nosotros. Y nosotros muy tranquilitos aquí en esta vida pidiendo bendiciones materiales. Y no buscamos la verdadera fe en el Señor Jesús, a escondernos en Él, en su sacrificio, en lo cual no hay nada en que jactarnos, ni nos jactamos de nuestra propia fe. Y todo esto sucede a nuestras espaldas, detrás del telón. Entonces el Señor le dijo: ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia de Dios, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Y la vez pasada nosotros vimos cómo es posible que un hombre que vivió en toda la comodidad, en todos los conforts de la vida, ahora se encuentra en esta situación. La ceniza, porque bueno, de alguna manera la ceniza estaba desinfectada y la ceniza podía cubrir su sarna, proteger un poco. Nosotros no entendemos a veces el sufrimiento. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. No es poca cosa lo que le insinuaba la mujer a Job. Es: maldice a Dios y suicídate. Quítate tu propia vida, que ya no vales nada y de esta no sales vivo.
¿Entienden ustedes cómo quedó Job en su fe? Totalmente solo. Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Yo me quedo esperando que los predicadores populares de hoy hablen de este texto. Lo ignoran. Porque los predicadores de hoy en día solo piden recibir de Dios bendiciones y condenan a sus oyentes porque reciben calamidades por falta de fe, dicen ellos. Pero si mandas la plática para acá, entonces, sí vas a recibir bendiciones. Ignoran lo que sucede en los designios de Dios y van contra su voluntad y la gente los sigue y les cree. Mientras que uno que predica la fe en el Cordero de Dios es ignorado y lo calumnian de que uno predica un falso evangelio, un evangelio fácil, porque lo difícil es tener fe en que Dios solamente va a dar una vida de bendiciones. Esto lo digo yo con cierta pasión, como se dan cuenta. Porque estos predicadores de una falsa fe no dan consuelo, ni esperanza, ni alimento para aquellos que están pasando por el horno de aflicción, siendo probados y purificados. Ellos solamente piensan que la bendición es la que purifica. ¿Cómo va a ser posible? Aún así, Job no pecó ni de palabra. Job tenía 3 amigos de lugares diferentes. Elifaz era de Temán, Bildad era de Suaj y Sofar era de Namat. Elifaz, Bildad y Sofar. Cuando ellos se enteraron de la tragedia de su amigo, es decir, de la tragedia anterior, en la cual había perdido todos sus bienes y sus hijos, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Cuando ya estaban cerca, como a la distancia, no pudieron reconocerlo. Se pusieron a llorar, rasgaron sus mantos y en señal de dolor se echaron cenizas sobre la cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a Job y así estuvieron 7 días con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decirle algo, pues veían que era muy grande su dolor. Y claro, cada uno de ellos estaba tramando en su cabeza lo que le iba a decir a Job. Y como vamos a ver, aunque no vamos a repasar todo el libro de Job, pero como vamos a ver el consuelo que ellos le traían a Job, y decimos consuelo, porque no era ningún consuelo, era la pregunta: Job, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que esto te ha pasado? Elifaz, Bildad y Sofar, podemos decir, eran los apóstoles del falso evangelio de aquel entonces, porque ustedes saben que estos apóstoles, estos hombres, estos necios
que solo predican y se enriquecen de la aflicción de la gente hoy, tienen el atrevimiento de llamarse apóstoles. Y en aquel tiempo todavía existían. Esos apóstoles falsos siempre han existido, orgullosos, que desconocen el dolor ajeno y vienen aquí. Más bien es a burlarse de Job, como nosotros vamos a ver. Porque el consuelo que ellos le traen, Job, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que todo esto te ha ocurrido? Piénsalo bien, Job. Algo malo has hecho. Y esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede aún hoy. Cuando todo esto sucede a los cristianos, vienen estas falsas acusaciones. Aquí hay una partecita de lo que responde Elifaz, el que venía de Temán. Aquí viene este gran hombre, por así decirlo, a darle consuelo a Job. Y le dice, yo, tratar de hablarte te será molesto. Es decir, lo que yo te voy a decir te va a molestar, Job. Ya introduce su discurso. Pero ¿quién podría quedarse callado? Es decir, viéndote a ti, ¿quién puede quedar callado? Ya 7 días, basta, no puedo aguantarme. Y lo que yo voy a decir, pues te va a molestar. Yo recuerdo que tus sabias enseñanzas infundían fortaleza a los débiles. Si alguien caía, tus palabras lo levantaban, tú sostenías al que estaba por caer, pero ahora que eres tú quien sufre, te desanimas y no logras superar tu turbación. Supérate, Job. Ahí está el mensaje de los falsos profetas de hoy. Supérate. Porque todo lo que ellos traen ahora es el mensaje de la superación. Supérate. ¿Desconfías acaso de tu temor a Dios? Nuevamente ahí está la insinuación que tú sufres porque has perdido la fe en Dios. ¿Ya no crees que tu integridad puede salvarte? Pero ahora él va al grano. Dice, piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? ¡Ay, qué lisonjeras y piadosas parecen las palabras de Elifaz! ¿Cómo falsifica las cosas? Aquí está haciendo él la obra de Satanás, acusando a Job. Él toma las cosas del nivel humano y juzga a Job de acuerdo a lo que sucede en el nivel humano. ¿Quién castiga al inocente? En otras palabras, Job, tú no eres inocente, tú estás siendo castigado. ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? No, Job, tú no eres justo. Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente: los que siembran maldad cosechan lo que siembran. Aquí nuevamente se encuentra el falso evangelio ese de la prosperidad. Tú siembras y cosechas lo que siembras. Y si no siembras, no cosechas. Si tú no siembras de lo bueno, vas a cosechar de lo malo.
Hay en el cristianismo hoy tantos que repiten este falso evangelio de los amigos de Job. Pero a esos son los que la gente le preste atención y hasta los alimenta, le manda plata porque les creen, porque quieren salir de sus aflicciones, quieren salir del horno. En vez de acudir al Cordero que los sostiene con su aflicción. Dijo los que siembran maldad cosechan lo que siembran. El aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume. Job, lo que está pasando aquí es que Dios está enojado contigo. Y esas son las cosas que nosotros escuchamos en nuestro sufrimiento. Y si no las escuchamos de otros, las escuchamos en nuestra propia mente. Pero hay que acudir a la fe de Jesús, que dice, yo di mi vida por ti, eres de valor a mis ojos. Yo no hubiera dado a mi propio hijo si no fueras de gran valor. Y yo te he perdonado, yo te he justificado. Tú ante mi presencia estás vestido con el manto de la justicia de Cristo y te considero recto y perfecto y amado aún en tu sufrimiento. Mío eres tú, aunque pases por las aguas no te anegarás. Y aunque pases por las llamas, el fuego no arderá en ti. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Amén y amén y amén.